Bueno, buenos días. Mi nombre es Isabel Torrijos y actualmente soy doctoranda en la Universidad Católica de Valencia. Mi tesis versa sobre la diversidad cultural y su aplicación en el habla de lengua extranjera, más concreto la aplicación y la adquisición de la competencia intercultural. Mi ponencia virtual de esta jornada será sobre el aprendizaje-servicio como una metodología en el aula de lengua extranjera. Mi mayor interés, una vez me adentro en el mundo de la interculturalidad, es el inicio de esta, es desde cuándo el ser humano se considera considera que vive en un mundo interconectado. Tras mis investigaciones y la bibliografía que poseemos en este campo, he podido constatar que la historia de la humanidad es una historia de viajes, de mezclas de costumbres, de culturas y de conexiones, y que sin estas conexiones no hubiéramos avanzado como sociedad ni como especie. Se ve un gran cambio a partir de la revolución industrial y esto se debió a la importancia de las conexiones y de la movilidad de población que supuso esta revolución. A partir de entonces, y en los siglos posteriores, sobre todo, y más acusado en el último siglo, en el siglo XX, se han visto movimientos poblacionales muy importantes, no solo entre ciudad y campo, sino también entre diversos países e incluso continentes. Las personas no solo migran ya por cuestiones laborales, sino por reubicación familiar, por mejora de las condiciones de vida, por guerras o incluso por conquistas, que pese a no ser el foco principal en este siglo, siguen siendo un foco muy importante. Por lo tanto, la diversidad cultural no es un problema o no es una cosa que debamos afrontar como un problema, siempre uso las comillas porque para mí no es un problema de este siglo, sino que se debe ver como una constante en la historia de nuestra especie y educar a la población en que no debemos ver al resto de personas como los otros, sino como partes de nosotros mismos. Es por ello que decidí que era una competencia importante que debíamos tener muy en cuenta los docentes, los investigadores y todo el personal relacionado con los centros educativos, instituciones, políticos y toda aquella persona que dirija su labor hacia la educación, en que teníamos que poner mucho hincapié en que las metodologías activas, como el aprendizaje-servicio, que es la que voy a mencionar y explicar a continuación, las nuevas tecnologías o otras metodologías activas que poseemos en la actualidad, es importante que sean implementadas en el aula y que sean parte de nuestra vida cotidiana como docentes. Esta metodología, el aprendizaje-servicio, es una metodología que implica la participación activa tanto de los estudiantes como de todos los agentes educativos, ya sea personal docente o instituciones de fuera del centro. Es una colaboración entre el centro y el entorno social en el que está ubicado, es decir, se trata de que los estudiantes mejoren sus competencias no solo lingüísticas en el caso del aula de lengua extranjera, sino también sociales y participativas, y que entiendan que para mejorar ellos mismos como personas deben mejorar el contexto en el que viven y que su trabajo en ese contexto será aquello que mejore esa sociedad o ese mundo en el que se muevan. El aprendizaje-servicio, según señalan diversos autores, se basa en mejorar la comunidad que rodea este centro escolar, es decir, que los estudiantes sean conscientes primeramente de su propia identidad dentro del aula, de la importancia que estos tienen, pero también que promuevan actitudes alejadas del egoísmo y de su propio interés y se muevan por la solidaridad. Es por ello muy importante que, por ejemplo, en el aula de lengua extranjera se pueden implementar diferentes estrategias como lecturas en la comunidad, mejora del aprendizaje de niños en riesgo de exclusión social, etc. Por ejemplo, una de las actividades más satisfactorias que se han visto en diversos centros educativos españoles han sido las comunidades de aprendizaje basadas en el aprendizaje-servicio dentro de los menores en riesgo de exclusión social. En barrios marginados, los niños del aula programarán unas actividades como pueden ser la lectura, la promoción de competencias matemáticas, etc., en lengua extranjera, de forma que los estudiantes siempre desarrollen y usen la lengua extranjera como vehículo
para ayudar al resto de niños. De esta forma, los estudiantes no solo mejorarán sus competencias orales, sino que también atenderán y estarán leyendo continuamente en el idioma extranjero y además serán conscientes de la realidad que vive su entorno, es decir, que no todos los niños son igual de privilegiados que ellos y que deben ayudar al prójimo para beneficiarse todos ellos, es decir, que mediante ese aprendizaje que ellos ayudan o que ellos muestran al resto de los compañeros, ellos mismos están siendo beneficiados de este aprendizaje. Se pueden planear dos tipos de actividades que pueden ser las de acogida, es decir, que las familias participen e interactúen, así como también en colaboración de voluntariado con diferentes asociaciones, ONGs o incluso con proyectos internacionales. Es muy importante esto porque además se pueden hacer en base a plataformas digitales, motivando a los estudiantes a crear contenido online y de esta forma pueden ayudar no solo a su entorno, sino al resto de centros que formen parte de la sociedad en la que vivimos, en este mundo globalizado. Gracias a todo esto se ha visto y los resultados que se han podido constatar es que los estudiantes se vuelven mucho más conscientes del funcionamiento de la justicia y la injusticia social, que son conscientes de los privilegios raciales que tenemos y de la superioridad de la raza blanca y del racismo presente tanto en ellos mismos como en la sociedad en la que viven, así como también podrán asumir el reto de los problemas sociales que poseemos en la actualidad y ser agentes de cambio y de mejora. Los estudiantes de esta forma no solo aprenden las competencias relacionadas con el lenguaje, sino que también promoverán competencias sociales e interculturales, cosa que es, como ya vengo diciendo, muy importante en nuestra sociedad. Así que creo que es una de las mejores estrategias que debemos poner en práctica los docentes e investigadores y creo que es importante recalcar también que se necesita mucha participación por parte de docentes, de comunidad y de organismos y que es importante no solo que se trabajen los conocimientos teóricos, sino también la participación social y la interacción entre los estudiantes. Muchas gracias, lo siento por haberme demorado un pelín en el tiempo, espero que haya sido de su interés. Buenas tardes.